Bienvenidos sean, una vez más, a su canal predilecto de noticias del espectáculo. La energía hoy está por las nubes porque la bomba que tenemos entre manos es de esas que hacen temblar los cimientos del showbiz turco. Sí, lo adivinaron, vamos a destripar, analizar, y hasta psicoanalizar, todo el embrollo que rodea a nuestros queridos Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Esa explosión mediática, esa supuesta reacción increíble de Atay. Ay, Dios mío, esto es más jugoso que un melocotón de verano. Así que, queridos chismosos, agárrense fuerte a sus asientos, preparen su bebida favorita, y pónganse cómodos porque vamos a bucear en este mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, algo de verdad. Pero como es costumbre, antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de emociones, un recordatorio importantísimo: si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Ese botón rojo de suscribirse está pidiendo a gritos que lo presiones. Y lo más importante, activa la campanita. Así te aseguras de no perderte ni una sola de nuestras exclusivas, nuestras primicias y nuestros análisis profundos del mundo del espectáculo. Tenemos contenido fresco casi a diario con lo último de las celebridades turcas y de otros rincones del planeta. Únete a esta gran familia de amantes del chisme. Y a los que ya son parte de nuestra comunidad, un abrazo gigante y un agradecimiento infinito por su apoyo constante. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son la sal de nuestra vida farandulera. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos directo al grano. A Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Dos talentos innegables, dos carismas arrolladores y, por supuesto, una historia de amor que dejó huella. Aunque ya han pasado años desde que sus caminos se separaron, la llama de su romance sigue ardiendo en la memoria de sus fans. Fueron una pareja icónica, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su legado sentimental sigue generando ríos de tinta y toneladas de clics. En las últimas semanas, Serenay ha acaparado los titulares por diversas razones. Su carrera está en un punto álgido con proyectos innovadores que la confirman como una de las actrices más versátiles y codiciadas del panorama actual. Pero como suele suceder con las estrellas de su calibre, su vida personal también se ha convertido en un festín para los medios. Y es precisamente en este contexto donde emerge la figura de Atay, o mejor dicho, la supuesta reacción de Atay ante la avalancha mediática que rodea a su expareja. El título de este vídeo promete una explosión y una reacción increíble por parte de Atay. Y como buenos periodistas del corazón, debemos mantener la cautela y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Sin embargo, es innegable que han surgido ciertos indicios que sugieren que Atay no ha permanecido completamente ajeno a los acontecimientos que están marcando la vida de Serenay. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de explosión y reacción increíble? Aquí es donde debemos separar la paja del trigo, la fantasía de la realidad. Hasta el momento, no existe ninguna declaración oficial de Atay en relación a Serenay. No ha publicado comunicados de prensa, no ha concedido entrevistas explosivas, y en general, ha mantenido un perfil sorprendentemente discreto en lo que respecta a este asunto. No obstante, sí hemos detectado ciertas señales, ciertas pistas que podrían interpretarse como una reacción, aunque sea de forma indirecta. Por ejemplo, algunos fans con ojo de águila han notado que Atay ha dejado de seguir en redes sociales a varias personas cercanas a Serenay. ¿Coincidencia? No lo creo. Otros aseguran haber visto likes estratégicos en publicaciones que, de alguna manera, podrían estar relacionadas con la situación actual de la actriz. Likes que, según los expertos en la materia, contienen un mensaje oculto. Además, debemos considerar el factor del silencio. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo puede ser más elocuente que 1000 palabras. El hecho de que Atay no haya salido a desmentir rumores, ni a aclarar la situación, podría interpretarse como una estrategia para mantener la distancia y evitar alimentar aún más el morbo mediático. Pero también podría significar que en el fondo, le importa lo que está sucediendo con Serenay y prefiere no interferir en el huracán. Por supuesto, todo esto son meras especulaciones. No podemos afirmar con certeza qué es lo que realmente piensa o siente Atay. Pero sí podemos analizar las pistas que nos ofrece su comportamiento y tratar de entender, desde una perspectiva objetiva, cómo podría estar viviendo esta situación. Algunos medios de comunicación han sugerido que Atay estaría molesto, incluso celoso, por el éxito profesional y la vida personal de Serenay.
Otros, por el contrario, afirman que simplemente está intentando ser respetuoso y mantener la distancia, ya que ambos han seguido caminos diferentes y tienen todo el derecho del mundo a rehacer sus vidas y encontrar la felicidad. En mi opinión, ambas teorías podrían tener algo de verdad. Es natural que, después de una relación tan intensa y mediática como la que vivieron Atai y Sereni, existan sentimientos encontrados y emociones complejas. Es posible que Atai sienta una mezcla de orgullo por los logros de su expareja, pero también un cierto grado de nostalgia, de melancolía, o incluso de incomodidad ante la idea de verla seguir adelante con su vida. Al final, lo importante es recordar que Atai y Sereni son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones constantes a los medios de comunicación o a sus fans. Ahora bien, hablando de Sereni, es fundamental destacar que ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de gestionar su carrera y su vida personal con gran inteligencia y profesionalismo. No se ha dejado afectar por los rumores ni por las especulaciones, y ha seguido enfocada en sus proyectos y en su bienestar emocional. Y es que, seamos honestos, el acoso mediático al que se ven sometidas las figuras públicas puede ser abrumador. Constantemente están siendo juzgadas y criticadas por sus decisiones, por su aspecto físico, por sus relaciones. Es una presión constante que puede afectar su salud mental y su calidad de vida. Por eso es fundamental que como espectadores seamos conscientes del impacto que pueden tener nuestros comentarios y nuestras opiniones en la vida de estas personas. Podemos admirar su talento, seguir su carrera y disfrutar de su trabajo, pero siempre desde el respeto y la empatía. Volviendo al tema de Atai, creo que es importante recordar que él también ha pasado por momentos difíciles y ha tenido que lidiar con la presión de la fama. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público de una manera muy especial. Su carrera ha ido en ascenso constante y ha logrado consolidarse como uno de los actores más importantes de su generación. Ha trabajado en series y películas exitosas, ha ganado premios y reconocimientos, y ha logrado construir una sólida base de fans en todo el mundo. Así que, independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, creo que es importante reconocer sus logros profesionales y valorar su talento como actor. No podemos permitir que los rumores o las especulaciones eclipsen su trabajo y su dedicación. En definitiva, el tema de Atai y Sereni es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un circo mediático, donde la verdad se mezcla con la especulación y el morbo. Es importante que como espectadores seamos críticos y selectivos con la información que consumimos, y que evitemos caer en la trampa del sensacionalismo y el amarillismo. Es fundamental que respetemos la privacidad de estas personas y que les permitamos vivir sus vidas sin tener que dar explicaciones constantes a los medios de comunicación o a sus fans. Podemos admirar su talento, seguir su carrera y disfrutar de su trabajo, pero siempre desde el respeto y la empatía. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la supuesta explosión y reacción increíble de Atai Ulusoy ante lo que está pasando con Sereni y Sarkaya. Hemos analizado las pistas que nos deja su comportamiento y hemos tratado de entender, desde una perspectiva objetiva, cómo podría estar viviendo esta situación. Hemos destacado la importancia de separar la realidad de la especulación y de evitar caer en la trampa del sensacionalismo y el amarillismo. Hemos recordado que Atai y Sereni son seres humanos con sentimientos y emociones como cualquier otro, y que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Y por último, hemos hecho un llamado a la reflexión sobre el impacto que pueden tener nuestros comentarios y nuestras opiniones en la vida de las figuras públicas, y hemos destacado la importancia de admirar su talento, seguir su carrera y disfrutar de su trabajo, pero siempre desde el respeto y la empatía. Pero, ¿qué hay de las fuentes internas? ¿De los confidentes cercanos a Atai? Pues bien, algunas fuentes aseguran que el actor se encuentra centrado en sus proyectos actuales, en su crecimiento personal y profesional. Que si bien recuerda con cariño su relación con Sereni, ha aprendido a dejar el pasado atrás y a enfocarse en el futuro. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Atai sí sigue de cerca la carrera de su expareja, que se alegra por sus éxitos y que en el fondo, aún siente un cierto afecto por ella. ¿Quién tiene la razón? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que Atai, como cualquier persona, sienta una mezcla de emociones al ver a su expareja triunfar y seguir adelante con su vida.
Pero también es probable que haya aprendido a gestionar esas emociones de una manera saludable y madura, sin dejarse llevar por la nostalgia o los celos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Atay y Serenay son dos figuras importantes del espectáculo turco, que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y que independientemente de lo que esté pasando en sus vidas personales, seguirán siendo admirados y respetados por su talento y su profesionalismo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la complejidad de esta situación. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Atay realmente reaccionó ante lo que está pasando con Serenay? ¿O creen que simplemente está intentando mantener la distancia y ser respetuoso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y no se olviden de compartir sus teorías más descabelladas. Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles a todos que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más, denle clic a ese botón de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme.